Bendiciones, hermanos. Entonces, vamos a ver esta enseñanza. Ya estamos en la porción 50, Kitabó, en hebreo, que significa cuando entres. Y aquí se están dando una serie de instrucciones para cuando entren a la tierra prometida. Ya estamos cerca, ¿cierto?, de la venida de Yeshua y por lo tanto próximo a entrar a la tierra prometida, entrar al milenio. Recuerden que es Josué quien introduce a Israel a la tierra prometida, ¿cierto? También es Yehoshua o Yeshua, ¿cierto? Jesús, quien nos ingresa también al milenio a través de su regreso. Esta porción está en Deuteronomio 26, ya los últimos capítulos, hasta el capítulo 29, la porción Haftará, que es de los profetas, Isaías 60, del 1 al 22, y la porción del Nuevo Pacto, que también tenemos en Mateo 4, 13 al 24. Bien, entonces aquí, hermanos, estamos en vamos a estar viendo el capítulo 27, ya el 26 lo vimos en enseñanza anterior, el año pasado, en el ciclo anterior, así que ahí lo tenemos también para poder revisar. Vamos a ver entonces lo que ocurre ya en este capítulo 27, precisamente cuando Moisés está dando instrucciones, ¿ya? Está dando las últimas instrucciones antes de entrar a la tierra prometida. Nosotros hoy día, hermanos, estamos recibiendo la Torá, estamos recibiendo la instrucción del Padre en nuestro corazón, porque no podemos entrar al milenio, no vamos a entrar a la tierra prometida, no vamos a entrar al milenio, a la vida eterna, si no estamos guardando sus mandamientos. Qué importante es, Yeshua nos ingresa a la tierra, pero tienen que ser aquellos que están guardando los mandamientos de Dios, son los dos pilares. ¿Ya? Yeshua, la fe en Yeshua y los mandamientos de Dios. Y por lo tanto es por eso que el Espíritu Santo hoy nos está trayendo de regreso a la instrucción, a los mandamientos, a entender de que esa es la forma en la cual le mostramos nuestro amor a Él, nuestro compromiso, y con el cual también, hermanos, nosotros estamos poniendo nuestra parte del pacto. Yeshua puso su sangre preciosa, Él renovó el pacto quebrantado, y nosotros ponemos nuestro compromiso ahora, siendo obedientes a aquellos mandamientos que quebrantamos anteriormente y que costaron, ¿cierto?, la vida, el sacrificio de amor de Yeshua por nosotros. Entonces, muy importante, hoy día el Espíritu Santo nos está recordando lo mismo que Moisés recordó al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Entonces, vamos a estar leyendo este capítulo, vamos a revisar este capítulo con alguna información bien interesante que vamos a recibir de parte del Espíritu Santo. Amén. Dice, Deuteronomio 27, del 1 al 4, y Moisés, con los ancianos de todo Israel, mandó diciendo, guardad todo el mandamiento que hoy os ordeno, y será que el día que pases el Jordán a la tierra que Adonai tu Elohim te da, te erigirás unas grandes piedras y las revocarás con cal, y escribirás sobre ellas todas las palabras de esta ley, en cuanto hayas pasado para entrar en la tierra que Adonai tu Elohim te da, tierra que mana leche y miel, tal como Adonai, el Elohim de tus padres, te ha dicho. Será, pues, que cuando hayáis cruzado el Jordán, erigiréis en el monte Ebal estas piedras que yo os mando hoy y las revocaréis con cal. Y continúa diciendo, y edificarás allí un altar a Adonai tu Elohim, altar de piedras. No alzarás sobre ellas herramientas de hierro. Construirás el altar de Adonai tu Elohim de piedras enteras y ofrecerás sobre él un holocausto a Yahweh tu Elohim. Allí sacrificarás ofrendas de paz y comerás y serás alegrado ante Adonai tu Elohim. Y escribirás claramente sobre las piedras toda esta ley. Y Moisés, junto con los levitas sacerdotes, habló a todo Israel y dijo, guarda silencio y escucha, oh Israel, hoy has venido a ser pueblo de Adonai, tu Elohim. Amén. Entonces, hermanos, aquí Moisés está dando instrucciones muy precisas, ya de parte de Adonai, de parte de Yahweh, nuestro Elohim, en el cual está
confirmando, ¿cierto?, el pacto que se hizo en el Sinaí. Recuerda, esto ya había pasado hace 40 años, ya el pacto que se hizo en el Sinaí, luego ya al salir de la tierra habían transcurrido 40 años, y por lo tanto, cuando Josué los introdujera a la tierra, tenían que tomar posesión de ella, tenían que hacer esta instrucción, esta indicación de construir, ¿cierto?, este altar de piedra sobre estos montes. Ya recuerde, vamos a estar viendo lo que es el monte Ebal y el monte Gerizim, dos montes importantes donde se van a proclamar entonces las bendiciones y las maldiciones, ¿cierto?, de la Torá. La Torá tiene maldiciones y tiene bendiciones. Es muy importante entender esto, ya, porque muchos piensan que la Torá es una maldición, y eso es un mal entendimiento, ¿cierto? La Torá tiene escritas maldiciones y tiene escritas bendiciones, precisamente por la obediencia o la desobediencia a los mandamientos que el Señor entregó. Y por lo tanto, aquí está dando instrucciones Moisés, que cuando entren tendrán que construir un altar de piedra para que pudiesen allí entregar ofrendas al Señor, ofrendas de paz, y declarar también las bendiciones y las maldiciones, y también escribir allí en piedras la Torá, toda esta ley. O sea, iba a quedar un testimonio. Al final vamos a estar viendo incluso imágenes, fotografías reales, ¿cierto?, del monte Ebal y sobre este lugar ya que fue hallado arqueológicamente. Está comprobado, incluso hay vestigios de las piedras donde fueron escritas, ¿cierto?, estas bendiciones y maldiciones. Bien, bien interesante, hermanos. Así que continuemos con esto. Entonces, la Torá allí va a ser escrita en piedra. Iba a quedar un registro, ¿cierto?, de este pacto con nuestro Elohim. Y por lo tanto, la Torá, hermanos, es la constitución del pueblo de Israel, es la constitución de nuestro pueblo, es la constitución de quienes nosotros hoy día a través de Yeshua somos parte de él. Yeshua, hermanos, Jesús, a quien conocimos, recibimos en nuestro corazón y decidimos amarle, hoy día le estamos entendiendo que para amarle debemos guardar sus mandamientos, ¿ya? Y por lo tanto, entendemos que al ser parte de un pueblo, ¿cierto?, tenemos un rey y somos parte de un reino. El reino de Dios en nuestra vida es precisamente ser obedientes, ser fieles a sus mandamientos, que es la Torá. La Torá, ¿cierto?, tiene varias, es muy amplia en todas sus leyes, y por lo tanto vamos a ver que hay una parte que es como la Constitución, ¿ya?, que son como las leyes principales, ¿ya? Por lo tanto, ahí podemos tener los 10 mandamientos, las 10 palabras, que son los pilares, ¿ya?, de todos los demás mandamientos, de todos los demás que se desprenden como detalles, como que amplían, ¿cierto?, estas leyes principales, y por lo tanto toda la Torá, ¿cierto?, es el sistema de legislación, ¿ya?, de justicia que tiene el pueblo de Dios. Entonces, la constitución de Israel es la Torá. Obedecerla es confirmar, hermanos, que somos parte del pueblo que Elohim separó desde el principio y para siempre. La obediencia, hermanos, entonces es lo que a nosotros nos hace también ser parte y estar, ¿cierto?, bajo la bendición de nuestro Dios. Por lo tanto, cuando ellos iban a pasar el Jordán, que también representa el bautismo o el Tevilá, ¿ya?, ellos iban a comenzar, ¿cierto?, un nuevo tiempo, un nuevo nacimiento, ¿ya?, dejando atrás el desierto y todo lo que pasó en el desierto para ya tomar posesión de la tierra prometida. Así es también nosotros. Estamos a punto de cruzar este Jordán, ya dejando atrás nuestra vida vieja. ¿Qué vamos a dejar atrás, hermanos? Esta carne, este cuerpo corrupto, y vamos a nacer a una vida incorruptible. Y es por lo tanto que desde ya nuestro compromiso con Él, el pacto, ¿cierto?, estar en el pacto, estar en la obediencia, es lo que está transformando ahora el vivir en la carne que teníamos antes, ahora a vivir en el Espíritu. Hoy día vivimos en el Espíritu y por lo tanto hemos nacido al Espíritu.
hemos nacido del agua y del espíritu. Y por lo tanto, vamos a dejar atrás, ¿cierto? A través de este Tevilá que Yeshua nos va a hacer, que vamos a ser sumergidos, vamos a ser muertos a nuestro cuerpo y vamos a recibir un cuerpo incorruptible. Entonces, obedecerla, hermano, obedecer la Torá, los mandamientos, es aquella que nos hace a nosotros estar en bendición, estar en la ley y no estar bajo la ley. Esos son conceptos muy importantes. Estar bajo la ley es estar bajo maldición, es estar bajo desobediencia, es estar en una posición de infractores, de quebrantadores de su Torá. Pero como dice el Salmo 1, sino que en la ley de Adonai está su delicia. O sea, otra cosa es estar en la ley, es estar en sus mandamientos, es estar en obediencia o en bendición. Amén. Entonces, ¿qué es lo que sigue diciendo este pasaje en Deuteronomio 27, del 10 al 14? Obedecerás, pues, la voz de Adonai tu Elohim, y cumplirás sus mandamientos y estatutos que yo te ordeno hoy. En aquel día, Moisés también mandó al pueblo diciendo: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán en el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán en el monte Ebal para proferir la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y tomando la palabra, los levitas dirán a todo Israel en voz alta. Acá, hermanos, estamos viendo entonces qué importante nuevamente. Si hay algo que vemos en el libro de Deuteronomio es: sé obediente, obedece, guarda, escucha, ¿cierto? Cumple, pon por obra. Entonces, fíjense qué importante, hermanos, que si nosotros estamos en el reino, tenemos que seguir las indicaciones, los mandamientos del reino. Amén. Y acá está estableciendo entonces dos lugares: el monte Gerizim por un lado y por otro el monte Ebal. El monte Gerizim será el monte donde se declararán las bendiciones y el monte Ebal donde se declararán las maldiciones. Y acá se van a distribuir entonces en ambos montes las seis tribus en cada uno de ellos. En la tribu, en el monte Gerizim, entonces tenemos 6 tribus, y en el monte Ebal las otras 6 tribus. Entonces aquí vamos a ver lo interesante, que el monte Gerizim ya significa cortadores, y está a, a 881 metros de altura. El monte Ebal significa piedra o montaña desnuda, y está a 940 metros de altura. Entonces vemos una pequeña diferencia, ¿cierto?, en estos dos montes, y por lo tanto hay una connotación también allí. Vamos a ver en este capítulo, de alguna manera, que las maldiciones que se pronuncian son mucho mayores y mucho más numerosas que las bendiciones. Y es porque esto presenta una fuerte advertencia para el pueblo de Dios. Es la advertencia que vino a hacer también Yeshua. Vamos a ver más adelante. Si bien las bendiciones son las que todos queremos, las bendiciones tienen, hermanos, una condición. Y que esta condición es que seamos obedientes. Amén. Entonces, las tribus fueron repartidas en estos dos montes, en el monte Gerizim y en el monte Ebal. En el monte Gerizim, que es el monte de las bendiciones, fueron puestas las tribus descendientes de las 2 esposas libres de Jacob, ¿ya? Y en el otro monte, que es el monte Ebal de las maldiciones, fueron puestos las tribus hijas, ¿cierto?, de las 2 mujeres esclavas, o las siervas, ¿ya?, que tuvo Jacob. Entonces vamos a ver aquí que Jacob entonces tuvo 4 esposas, eso lo sabemos, ¿cierto? Raquel, Lea, Bila y Silpa, 2 libres y 2 esclavas. Y ahí tenemos también distintos hijos, y por lo tanto, los hijos de las esposas libres son puestas en el monte Gerizim. En este caso tenemos a Simeón, a Leví, a Judá, Isaacar, José y Benjamín. Falta Rubén, pero Rubén, la situación de Rubén es que
por el pecado de él, perdió la primogenitura y fue puesto aquí en el monte Ebal para declarar las maldiciones. Ahí están Rubén y luego están los hijos de las esposas esclavas o las siervas, que fueron Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Entonces acá, hermanos, siempre nosotros vamos a ver cosas que son un poco más profundas y nos van conectando con con muchos midrash, ¿cierto? Que hablaba el apóstol Pablo. Por él hablaba, ¿cierto? Midrash, que eran como estudios ya más profundos, incluso donde él también hablaba en niveles, ¿cierto?, de entendimiento mayores, al literal, hablaba en niveles midrash o drash, ¿cierto?, que son niveles de, como les decía, de estudios, de enseñanzas más profundas. También hablaba en nivel remés, que era un nivel de analogías, ¿cierto?, de parábolas. Y por lo tanto, vamos a ver acá lo que él nos dice en el libro de Gálatas. Vamos a ver esta conexión también con lo que tienen que ver con los hijos de la libre y los hijos de la esclava, porque también tenemos que ver que en la figura de Abraham, ¿cierto? Abraham se casó con Sara, que era libre, pero Sara tenía una esclava, que era Agar, y también de ella tuvo un hijo Abraham, ¿cierto? Que es Ismael. Entonces ahí hay dos hijos de Abraham, de hecho de ahí se desprenden, podríamos decir, dos religiones hoy en día en la cual están en disputa. Sabemos por un lado los hijos de Ismael, ¿cierto? Los del Islam, musulmanes principalmente, y por el lado de Isaac tenemos, ¿cierto?, el pueblo de Israel, el judaísmo. Y por lo tanto tenemos allí dos que siempre están de alguna manera en contención. Ahora tenemos, ¿cierto?, los hijos de la libre y los hijos de la esclava. Vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 4, del 21 en adelante. Dice Pablo, decidme, los que deseáis estar bajo la ley, ¿no oís la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y uno de la libre. El de la esclava fue engendrado por carne, pero el de la libre por medio de la promesa, lo cual es dicho alegóricamente, porque estas son dos pactos. Una, ciertamente del monte Sinaí, concibe para esclavitud, la cual es Agar. Y Agar es el monte Sinaí en Arabia, y es figura de la Jerusalén actual, porque sirve como esclava con sus hijos. Amén. Después sigue diciendo, pero la Jerusalén de arriba, la cual es nuestra madre, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, que no das a luz, prorrumpe en júbilo y da voces, que no sufres dolores de parto, pues muchos son los hijos de la desamparada, más que los de la que tiene el marido. Así que vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa. Amén. Y continúa diciendo, y tal como entonces el nacido según la carne acosaba al nacido según el espíritu, así también ahora. Pero, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque de ningún modo heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Por tanto, hermanos, no somos hijo de la esclava, sino de la libre. Amén. Qué importante, hermanos, entender, ¿cierto? Ahora, estudiando la Torá, podemos entender un poquito mejor y podemos tener entendimiento del espíritu de lo que realmente el apóstol Pablo está hablando. O sea, muchos cristianos ahí dicen, ven, no hay que estar en la ley, ya no hay que estar en la ley, ¿cierto? No hay que obedecer la ley. Ya no estamos bajo la ley, entendiéndolo de un mal concepto. Pero finalmente, estar bajo la ley, hermano, es estar bajo transgresión, es estar bajo pecado, eh, es estar bajo desobediencia. Ahora, ¿qué es lo que nos está hablando? ¿Cierto? Habla de dos pactos. El pacto del Sinaí, que podríamos decir el antiguo pacto, ¿cierto? Que es llamado antiguo cuando se hace uno nuevo, precisamente. En ese momento era el único pacto. Pero con Yeshua tenemos un nuevo pacto. Y aquí hablamos del nuevo pacto y del antiguo pacto, ¿cierto? Como los dos
hijos que tuvo Abraham, un hijo con la esclava, ¿cierto? Ismael, y un hijo de la libre, su esposa Sara, que es Isaac. Uno es el hijo de la promesa. ¿Por qué? Porque Sara no podía tener hijos y por lo tanto solo tenía una promesa de que iba a tener un hijo. Agar no tuvo problemas, Agar tuvo un hijo inmediatamente, ¿ya? Que era la esclava. Entonces acá se está haciendo figura de estos dos pactos. Por lo tanto, no podemos, hermanos, estar en los dos pactos. Estamos en el antiguo, estamos en el nuevo pacto. Estar en el nuevo pacto, entonces, es aquel pacto en el cual solamente podemos entrar por medio de Yeshua. La sangre de Yeshua, el sacrificio que él hizo por nosotros, a través de él, y de él como mediador de este nuevo pacto, nosotros podemos entrar. No podemos entrar por medio de Moisés. No podemos entrar por medio de la sangre de los machos cabríos. No podemos ingresar, hermanos, por el monte Sinaí. No podemos entrar por la Jerusalén terrenal, sino que estamos entrando a través del monte de Sion, el monte santo. Estamos entrando a través de la nueva Jerusalén, la celestial. Estamos entrando por medio de Yeshua y de su sacrificio. Ahora, eso, hermanos, es importante entender que estos pactos tienen en común algo, que son los mandamientos de Dios. Amén. Y por lo tanto, el pacto cuando se renueva es porque precisamente fue quebrantado. Entonces, nosotros, hermanos, entramos a un nuevo pacto, ya por medio de Yeshua, que es por medio de la promesa. Amén. Simplemente porque a través de la promesa, ¿cierto? Sara tuvo un hijo. Y hoy día nosotros por medio de la promesa podemos entrar entonces a este nuevo pacto. Amén. Y por lo tanto, vamos a ver allí que todos aquellos que no están en Yeshua todavía están esclavos, ¿cierto? A un antiguo pacto que no tiene la, la magnitud ni la facultad de que todos esos pecados y transgresiones sean perdonadas. Recuerden que en la Torá de Moisés habían pecados que eran simplemente de muerte. No había redención, no había ofrenda, no había nada que se podía hacer para redimir ciertos pecados. Sabemos hoy día que en Yeshua, que es el sacrificio máximo y completo, sí podemos ser redimidos de todos aquellos pecados, incluso los de muerte. Por eso Yeshua tuvo que morir, porque así somos libres de todo pecado de muerte. Amén. Y por lo tanto, podemos entrar ahora a este nuevo pacto, a esta promesa, y esto es lo que precisamente el apóstol Pablo está enseñando. Entonces, hermanos, ahora a estar en obediencia. No sigamos bajo la ley, porque todos aquellos que están sin Yeshua están bajo la ley. Todos aquellos que están quebrantando los mandamientos de Dios están bajo la ley. Amén. Sean cristianos, sean lo que sean, si están quebrantando los mandamientos, están bajo la ley, están bajo esclavitud, están bajo condenación. Amén. Y por lo tanto, los que estamos en Yeshua y estamos guardando sus mandamientos, estamos bajo la promesa, estamos bajo la bendición, bajo la obediencia. Entonces, hermanos, las promesas del Señor, que son vida eterna a través de Yeshua, y las bendiciones materiales y espirituales, son aquellos que caminan en obediencia a la Torá, a las enseñanzas de Yeshua, como una vida nueva. Vamos a ver lo que dice aquí el apóstol Juan. Es muy importante, hermanos, esto. Recordar, dice, todo el que practica el pecado también practica la infracción de la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él fue manifestado para que cargara los pecados. Yeshua fue manifestado para que cargara los pecados, aunque en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que continúa pecando no lo ha visto ni lo ha conocido. Mire qué fuerte. Niñitos, nadie os engañe. El que practica la justicia es justo como Él es justo. Fíjese, hermanos, la relación que hay aquí. Claramente la definición de pecado que hace el apóstol Juan es que el pecado es la infracción de la Torá, la infracción de la ley.
y que Yeshua fue manifestado para cargar nuestros pecados, nuestras transgresiones y delitos, aunque en él dice, no hay pecado, porque él no pecó, él no transgredió ningún mandamiento, él cumplió toda la Torá. Amén. Y por lo tanto, cumplir la Torá es andar en justicia. Fíjese lo que dice después, el que practica la justicia es justo como él. ¿Como quién? Como Yeshua es justo. Fíjese, está haciendo una relación de ser justo con practicar la Torá. Y a la vez, la injusticia es aquel que quebranta los mandamientos de Dios. Entonces, qué importante es esto. Ahora, el capítulo de Deuteronomio 27 sigue hablando, nos dice, estas son las palabras que se declararon, ¿cierto? Dice, maldito el hombre que haga ídolo o imagen de fundición, abominación a Adonai, obra de mano de artesano, y la ponga en oculto. Y respondiendo todo el pueblo dirá, amén. Fíjese entonces allí haciendo mención a todo lo que es imagen, idolatría, todo lo que es escultura, todo lo que es cualquier tipo de artilugio, de artesano que tenga que ver con una relación a la idolatría, a la adoración, a la imagen, ¿ya? Y eso también lo vemos en los 10 mandamientos, uno de los primeros. Entonces dice, maldito será aquel hombre, y todo el pueblo dirá, amén. Sigue diciendo, maldito el que deshonre a su padre o madre, y todo el pueblo dirá, amén. Fíjese también una conexión ahora con el quinto mandamiento, ¿cierto? De honrar al padre y a la madre. Este está diciendo, maldito aquel que deshonre, que sea desobediente, aquel que no honre a su padre, a su madre, que sea respetuoso, ya que pueda también ser obediente a todas las indicaciones, no deshonrándolos, no avergonzándolos, no cometiendo pecados o situaciones que ponga en deshonra a su casa, a su familia. También sigue diciendo, maldito el que desplace el lindero de su vecino, y todo el pueblo dirá, amén. Aquí también está hablando, ¿cierto?, de maldiciones a aquellos que puedan engañar, que puedan estafar, aquellos que puedan hacerse ganancias deshonestas, aquellos que puedan tomar lo que no le corresponde. Aquí está hablando de tomar, ¿cierto?, de correr la cerca, por así decirlo, ¿ya? Y tomar terreno que no es de él, quitándole a su prójimo. Después sigue diciendo, maldito el que extravíe al ciego en el camino, y todo el pueblo dirá amén. ¿Cierto? Este mandamiento también lo hemos visto anteriormente en la Torá, ¿cierto? Aquel que ponga tropiezo al ciego o que lo guíe mal, ¿cierto? Aquel que insulte al sordo, ¿ya? Imagínense, todo ese tipo de cosas también están bajo maldición. Después sigue diciendo, maldito el que fuerza el derecho del prosélito, del huérfano y de la viuda. Y todo el pueblo dirá, amén. Aquí también está hablando entonces de los derechos que tienen los extranjeros, los huérfanos, las viudas, aquellos que también tienen acceso. Prosélito también eran aquellos discípulos, aquellos que también se acercaban a la Torá, aún siendo extranjeros, ¿ya? Aquellos que puedan desviar, ¿cierto? Desviarlos del camino. Hoy día muchas personas están siendo guiadas torcidamente, precisamente, hermanos, porque muchos enseñan que ya no estamos en la ley, que los mandamientos de Dios ya no aplican para nosotros, que ahora estamos en Cristo, que ya no hay que guardar el Shabbat, porque si tienes a Jesús, tienes el reposo en tu corazón, y dan una serie de significados que están completamente extraviados y errados, y están haciendo que muchos que se acercan al Señor, que se acercan a Dios, finalmente estén viviendo una vida en desobediencia a sus mandamientos, completamente contradictorio. Después sigue diciendo, maldito el que se acueste con la mujer de su padre, pues ha descubierto el cobertor de su padre, ¿cierto? O ha descubierto la desnudez de su padre, ¿cierto? Que es la frase también que conocemos en la versión de Reina Valera. Entonces aquí también hay una fuerte maldición a aquel que tome la mujer de su padre. Eso es lo que pasó, ¿cierto? Precisamente con Rubén.
tomó la mujer de su padre. Eso es un pecado también. Dice, y todo el pueblo dirá amén. Sigue diciendo, maldito el que se ayunte con cualquier animal. Y todo el pueblo dirá amén. Ya aquí también hay una advertencia fuerte ya para ayuntar o tener relaciones con animales. Dice también, maldito el que se acueste con su hermana, hija de su padre o hija de su madre. Y todo el pueblo dirá amén. Aquí también para pecados de incesto, ¿ya? También dice, maldito el que se acueste con su suegra, y todo el pueblo dirá amén. Sigue diciendo, maldito el que en lo oculto asesine a su prójimo, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que acepte soborno para matar a un inocente, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que no persevere en las palabras de esta ley para cumplirlas, y todo el pueblo dirá amén. Amén. Entonces, fíjese, hermano, lo que está diciendo. Todas estas advertencias, de alguna manera, todos son mandamientos que ya fueron entregados y aquí se están colocando maldiciones. ¿Ah? Ahora, fíjese también lo último que dice, en el versículo 26. Dice, bajo maldición, el que no persevere, fíjese, en las palabras de esta ley para cumplirlas. Por eso, hermanos, el que está bajo la ley está en maldición. Por la maldición que trae la ley que dice que aquel que no persevere en estas palabras estará en maldición. ¿Se da cuenta? Entonces, qué importante entender esto. Nosotros, hermanos, hoy día ya no estamos bajo la ley, estamos en bendición porque estamos en obediencia, porque estamos perseverando en las palabras de esta ley, de su Torá, para cumplirlas. Amén. Así que todo el pueblo dice, amén. Qué hermoso, hermanos, es que podemos ir entendiendo esto, podemos ir entendiendo solamente por gracia, misericordia del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que dice Yeshua? Aquí está advirtiendo algo muy claro, nuevamente, Mateo 7, 21 al 23, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, y aquí él está diciendo, anomía, transgresores de la ley, transgresores de la Torá, transgresores de los mandamientos, nunca os conocí. Amén. Recuerde lo que decía el apóstol Juan también. El apóstol Juan decía que aquel que está en pecado y permanece en el pecado no le ha conocido, porque todo aquel que le ha conocido camina en justicia, obedeciendo la Torá, igual como Yeshua lo hizo. Jesús caminó obediente, y todo aquel que está en Jesús, en Yeshua, está en obediencia, anda en justicia. Aquí hay muchos que le van a decir, Señor, Señor, y Él les va a decir, no los conozco, y no van a entrar aquellos que no hacen la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que seamos obedientes a Él. Amén. Y también dice que profetizarán. Miren, muchos que profetizan hoy, hay muchos que echan fuera demonios, hay muchos que hacen milagros, pero dice, aquellos que sean transgresores de los mandamientos, les va a decir, no los conozco, apartaos de mí. Amén. Entonces, hermanos, nosotros hoy estamos aprendiendo su Torá. Y a medida que la aprendemos, la obedecemos, la practicamos, la guardamos en nuestro corazón para ponerla por obra. Sigue diciendo ahora, Deuteronomio capítulo 28, del 1 al 6, dice, y sucederá que si oyes atentamente la voz de Adonai tu Elohim para obedecer, para guardar todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, también Yahweh tu Elohim te elevará sobre todas las naciones de la tierra.
Y por haber obedecido la voz de Adonai tu Elohim, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones. Mire, pero fíjese, ¿qué es lo que hay que hacer para alcanzar sus bendiciones? Nosotros muchas veces predicamos de las bendiciones, de las bendiciones, de la prosperidad, de la fe, ¿cierto? De todas las promesas, de todo lo que teníamos, ¿cierto? Ahora que estábamos en Cristo. Pero fíjese, todo esto tiene una condición, que no es algo distinto a lo que Yeshua predicó, que es que si oyes atentamente para obedecer, para guardar sus mandamientos, que yo te ordeno hoy, dice, yo te elevaré sobre todas las naciones de la tierra. Porque por supuesto, somos un pueblo escogido, que el Señor va a levantar y va a colocar como ejemplo para todas las demás naciones, precisamente por su obediencia a sus mandamientos. Y dice, ahora sí, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones. Habrás sido bendecido en la ciudad y bendecido en el campo, bendecido el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra y la cría de tus vacadas y los corderos de tu rebaño. Bendecida tu cesta y tu arteza de amasar, bendecido en tu entrar y bendecido en tu salir. Yahweh entregará a tus enemigos, los que te resisten, derrotados ante ti. Por un camino vendrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Yahweh mandará la bendición a tus graneros y a todo lo que emprenda tu mano en la tierra que Adonai tu Elohim te da. Yahweh te erigirá como pueblo santo suyo, como juró a tus padres. Cuando oigas la voz de Yahweh tu Elohim y seas encaminado en sus jornadas, y todos los pueblos de la tierra verán que el nombre de Yahweh es invocado sobre ti y serán atemorizados a causa de ti. Entonces, fíjese cómo ahí está mencionando todas estas bendiciones, hermanos. Bendiciones que nosotros tomábamos. Yo tomo esta promesa para mi vida, ¿cierto? Yo tomo esta palabra para mi corazón, pero fíjese, hermanos, todas estas promesas están para nosotros, aquellos que escuchamos su voz, que guardamos sus mandamientos, que caminamos, ¿cierto?, en obediencia a Él. Amén. Qué hermosas bendiciones, hermanos, tenemos. El Señor nos ha perdonado, el Señor nos ha limpiado, el Señor nos ha dado entendimiento para otra vez volver a comprender lo que realmente Él quiere para nosotros. La voluntad del Padre es que guardemos su Torá, sus mandamientos y seamos guiados por la mano de Yeshua. Amén. Hermano, esta enseñanza es hermosa. Cada vez nos revela más, nos da mayor entendimiento. Y fíjese que este pasaje, ¿cierto? También está, como les decía, respaldado arqueológicamente. Aquí tenemos evidencia arqueológica de esto que realmente aconteció y que está allí en algunas imágenes que le voy a mostrar. Perdón, me faltaron bendiciones, wow. Tenía aquí otro, lo que continúa diciendo, no quiero dejar ahí de leerlo. Dice, Adonai te hará abundar en bienes en el fruto de tu vientre. Más bendiciones, dice, en el fruto de tus animales, en el fruto de tu suelo, en la tierra que Adonai juró a tus padres que te daría. Adonai te abrirá su buen tesoro de los cielos para dar lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado. Si escuchas los mandamientos de Yahweh tu Elohim, que te mando hoy para que los guardes y los cumplas, Yahweh te pondrá por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. No te apartarás, pues, ni a derecha ni a izquierda de ninguna de las palabras que yo os ordeno hoy, para ir en pos de otros dioses y servirles. Amén. Entonces, fíjense, hermanos, que todas las bendiciones que vienen, dice, y nuevamente lo vuelve a decir, no te apartarás de ellos ni a derecha ni a izquierda de ninguna de las palabras que yo te ordeno hoy. Amén. Hermanos, qué hermoso, ¿cierto?, estar en obediencia. Todas estas bendiciones están para nosotros. Y aquí vamos con las imágenes
¿cierto?, del monte Ebal. Aquí es donde se encontró este hallazgo en el cual está el altar, ¿cierto?, que fue levantado allí en el monte Ebal. Recuerden que había que levantar un altar allí, donde este altar, la característica que tenía, que eran piedras que no tenían que ser labradas ni cortadas por hierro, sino que eran piedras intactas que tenían que ir apilándose para construir este altar en el cual se iban a ofrecer ofrendas al Señor y se iban a declarar, ¿cierto?, las bendiciones y las maldiciones en el respectivo monte. Aquí entonces hay un arqueólogo que descubrió este lugar, ya desenterró obviamente, porque esto estaba todo cubierto, y desenterró aquí en la cima del Monte Ebal este altar de piedras que se ve, ¿ya? Esto lo descubrió el arqueólogo israelí Adam Sertal, ¿ya? En el monte Ebal. Esta es una figura, un esquema más o menos de cómo era ese monte. Ya recuerde que no tenía escaleras, tenía sino una rampa, ya que era muy importante porque a los levitas, los sacerdotes, ¿cierto?, que presentaban las ofrendas, no debía verse nada al subir. Y por lo tanto, esa era la forma en la cual ellos construían, digamos, estos altares. Ahí tenemos una vista desde arriba, ya, del altar. Ahí está lo que queda del altar y ahí está también el arqueólogo que los descubrió, ¿ya? Y también después de esto, ¿ya? Recuerda que aquí se tuvo que remover mucha cantidad de tierra y encontraron precisamente este altar, que es un testimonio de lo que realmente nos dice la Torá, de lo que fue construido allí, liderado por Josué. Y también dentro de todos los restos de la excavación, encontraron esta piedra, ¿no? Eh, en la cual aquí se ve precisamente y se confirma, porque está escrito allí, en estas piedras, dice que lleva inscrita allí, dice, maldito, maldito por Adonai tu Elohim. Lo que se alcanza a leer, morirás. Dice, maldito serás, seguramente morirás. Esas son las palabras que aparecen en esta piedra que recuerden que fueron, además del altar que se levantó, se iban a escribir en piedra los mandamientos y las maldiciones proferidas iban a quedar allí como una señal, como un vestigio. Y es allí entonces también donde encontraron este fragmento que precisamente tenía esas palabras, ya que coinciden con lo que nos dice la Torá. Esto fue descubierto por otro arqueólogo, Scott Stripling, y un equipo en el año 2019, en diciembre de 2019. ¿Ah? Probablemente no se conoció mucho esto por todo el tema de la pandemia, pero en ese año, pero es súper importante. ¿Ah? Este descubrimiento que creo, hermanos, también va confirmando, y yo siempre lo he dicho, que la arqueología, la verdadera arqueología siempre va a confirmar lo que está en la Torá. Así que súper interesante este hallazgo, y ustedes pueden buscar más información, pueden buscar ahí a Adam Sertal, Monte Ebal, y ahí también van a poder ver más detalles de lo que se encontró y de estos hallazgos que confirman por una parte el altar que se construyó en el monte, en la cima del monte Ebal, y también este resto de piedra con inscripción, ¿ya? En el cual están allí las maldiciones, fragmentos de las maldiciones que se declararon. Amén. Bien, hermanos, Shabbat, Shalom. Espero que sea de bendición esta enseñanza, fortaleciendo nuestra fe, estando firmes y claros, entendidos en cómo agradar al Padre, cómo hacer la voluntad de Él y, por supuesto, cómo seguir a Yeshua correctamente, guardando sus mandamientos. Muchas bendiciones, hermanos.